Bueno, vamos con el primer ejercicio del primer parcial del CBC del 2021, que en el altillo figura como D. Primer ejercicio. Sea f una función y nos da una función cuadrática con cóncava hacia abajo. Si g es una función cuadrática, otra, con los mismos ceros que f, tal que g de 0 es menos 6, g de 0 menos 6 nos está dando la ordenada al origen. Entonces el conjunto de positividad de g es, primero entonces tenemos que encontrar las raíces, porque nos está diciendo que la función g tiene las mismas raíces que f. Entonces vamos a buscar las raíces de f. f son todos múltiplos de 3, así que directamente los puedo dividir por 3 y me va a quedar menos x cuadrado solamente para trabajar con números más pequeños. Esto no influye, ¿sí? Porque sacaría como factor común 3 y lo paso al otro lado dividiendo, y entonces se me va con el 0. Me quedaría esto. Entonces hacemos menos b más menos raíz de b cuadrado menos por menos más 4 por 1, 4 por 3, 12 sobre 2 por menos 1. Entonces esto nos quedaría menos 2 más menos raíz de 16, que es 4, sobre menos 2. Menos 2 más 4 es 2, sobre menos 2 es menos 1. Y la otra, menos 2 menos 4 es menos 6, sobre menos 2 es 3. Ya tenemos las raíces. Una raíz es menos 1 y la otra raíz es 3. Nos dice que la función g pasa por esos dos puntos. La función g es una función cuadrática, es decir, que o es así o es así. Nos falta un dato, y ese dato es este. G de 0 es menos 6. Quiere decir que la ordenada al origen está acá abajo. No hay manera de que sea cóncava hacia abajo si tiene la ordenada al origen abajo. Entonces, la función va a ser así. No me interesa más nada porque lo único que me pide es el conjunto de positividad. Y entonces el conjunto de positividad es positiva si los x están acá y acá. Entonces la respuesta es desde menos infinito hasta menos 1, unión de 3 a más infinito. Y esa es la respuesta de este primer ejercicio. Bueno, en el ejercicio 2 nos dan una función homográfica, una recta, y nos dice que encontremos la función compuesta, la homográfica con recta, y nos pide cuáles son las asíntotas, porque nos va a quedar una función homográfica. Entonces, vamos a hacer la función h de x, que como es f compuesta con g, tomo la función f, y donde dice x, yo voy a poner x más 1. Entonces me va a quedar x menos 1. X menos 1, y ahora sigo con el menos 1 que tiene ahí, más 4. Y entonces esta nos va a quedar x menos 2 más 4. Y ahora necesito las asíntotas de esta función. La función esta, el dominio, son los reales menos el 2. Esa va a ser la asíntota x. Igual 2 va a ser la asíntota vertical, ¿sí? Si yo hago el límite de esta función con x tendiendo a 2, acá tengo un número, entonces no tengo una indeterminación. Esto me va a quedar infinito, un número dividido 0, infinito más 4, infinito. Entonces, como tiende a infinito, esta es la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal, si yo tuviera solamente esta función, así, la asíntota horizontal sería 0, porque no hay manera de que esto se haga 0. Pero si yo a 0 le agrego un 4, es 4, porque me va a quedar 0 más 4, ¿sí? El límite
de infinito, el límite de x tendiendo a infinito, así hacíamos la asíntota horizontal, el límite de x tendiendo a infinito de esta función, esto tiende a 0. Y si yo le agrego 4, es 4. Entonces, y igual 4 es una asíntota horizontal. ¿Sí? Siempre que las tengo suelta acá como un término independiente, separado de la función homográfica, esa es la asíntota horizontal. Bueno, en esta me dice CF de x, me da menos un séptimo, es una función trigonométrica. La función trigonométrica, recordamos, esa es la función seno, fluctúa entre 1 y menos 1, salvo que me cambien la amplitud. La amplitud, esta función, entonces va a fluctuar entre un séptimo y menos un séptimo, así solita. ¿Sí? Esta función, el máximo lo debería tener en un séptimo y el mínimo en menos un séptimo, salvo que tenga algún movimiento en x, en y, que es ese. Esto modifica la amplitud, me dice que va a haber 5 dibujitos en 2pi, no me interesa, porque lo que me interesa cuando hablamos de valores mínimos y máximos es la imagen, y la imagen está sobre y. Entonces el movimiento en x no me interesa. Ahora, me dice que el valor mínimo es 2 séptimos. Entonces, este menos un séptimo se me subió hasta, hice lío, se me subió hasta 2 séptimos. ¿Sí? El mínimo va a estar acá, es decir que la función va a estar, bueno, hice mal el eje, pero la función va a estar ahí arriba, ¿sí? Va a ser una cosa así. Bien, entonces, todo esto que me sube la función es k. K es lo que me indica cuánto sube o cuánto baja en el eje Y. Entonces, a menos un séptimo, que era sin ningún movimiento en Y, yo le sumo K. Y eso me da 2 séptimos. Entonces, K es 2 séptimos más un séptimo. 3 séptimos. Si quisiéramos ver el valor de arriba, que antes iba a ser un séptimo, ahora es un séptimo más 3 séptimos, es decir, va a ser 4 séptimos. Este es el valor pedido. Bueno, acá me dice, se sabe que la función f tiene por asíntotas únicamente a las 3 rectas cuyas ecuaciones son, me da 2 asíntotas en x y una asíntota en y. Las asíntotas de x son las excluidas del denominador, ¿sí? Las excluidas del dominio tienen que estar en el denominador. Es decir, que yo pondría en el denominador x menos 1 por x más 3. Esto multiplicado por a, que después vemos. Pero si yo multiplico esto para ver la forma que debería tener el denominador. Entonces, si yo lo multiplico me quedaría x cuadrado más 3x menos x menos 3. X cuadrado más 2x menos 3. Esto o esto multiplicado por un a debería ser el denominador. Es decir, que quedan excluidos esta porque las raíces no son las mismas, y esta obviamente queda excluida porque tiene un solo punto. Abajo hay una recta, entonces hay un solo punto posible de ser una asíntota vertical. Entonces esta también queda excluida. Siguen participando estas dos. Acá interviene este. Ojo, la asíntota horizontal es 2. Que no engañe esto.
Porque si tiene un número arriba, la asíntota horizontal es 0 ahí. Porque acuérdense que la asíntota la sacábamos tendiendo esto a infinito. Y si yo tiendo esto a infinito, acá me quedó un número y abajo tiende a infinito. Y esto tiende a 0. Entonces la asíntota horizontal, si hay un número arriba, es 0. Esta queda descartada. ¿Por qué es esta? Porque la asíntota, si yo tengo una función que tiene la misma potencia, el mismo grado arriba que abajo, este dividido este va a ser la asíntota horizontal. Porque si yo hago el límite para x tendiendo a infinito de esta función, como me queda infinito sobre infinito, voy a dividir todo sobre x cuadrado, sobre la máxima potencia. Esto va a tender a 0, esto se me cancela y me queda el 2. Abajo hago lo mismo. Esto se me cancela y me queda el 1 y todo lo demás simplifico acá y esto va a tender a 0 y el menos 3 me va a quedar sobre x cuadrado y va a tender a 0 también. Entonces me queda esto. Cuando tienen la misma potencia me quedan los coeficientes de esa máxima potencia. Entonces esta es la opción correcta. Bueno, ahora sí lo hago. Ya lo mostré, ahora lo hago. Sean los vectores, da dos vectores, uno con A y el valor de A perteneciente a los reales para el cual el vector y la suma son ortogonales es. Entonces, para que sean ortogonales, el producto escalar tiene que ser 0. Entonces, el vector B, vamos a ponerle los valores directamente, el vector B que es menos 2, 3. Si yo hago el producto escalar con W más B, es decir, este más este, ¿sí? Que quedaría A menos 2 y 1 más 3, 4. ¿Estamos? Este es lo mismo hacer este más este, ¿sí? B más W, lo mismo que W más B. Vamos a hacer A menos 2 y 1 más 3. Si yo hago este producto escalar, me tiene que dar 0. Vamos a hacer el producto escalar. Hago propiedad distributiva porque tengo un binomio acá. Entonces, menos 2 por A, menos 2A, menos por menos más, 2 por 2, 4. Y ahora le sumo 3 por 4, 12. Y esto me da 0. Entonces me queda que menos 2A más 16 es 0. Y entonces 16 es 2A, con lo cual A es 8. ¿Sí? En el producto escalar, acuérdense que hacemos el x1 por el, bueno, en este caso vamos a poner bx. Vamos a poner, esto sería Bx, esto sería Bi, esto sería Wx, Wi, bueno, no es W, es W más B, pero suponemos que estamos multiplicando B por W, y entonces es el Bx por el Wx más el Bi por el Wi, y eso tiene que dar 0. Bueno, y ahí está, el valor es 8. Ya lo vieron antes igual. Bueno, nos dan un conjunto A, que es una función homográfica, que tiene que ser mayor que 2. Y entonces A es igual a, y lo tenemos que poner como intervalo. X más 1 sobre X más 3 mayor que 2. Cuidado, no puedo pasar este denominador multiplicando acá, porque como no sé si esto me da positivo o negativo, no sé si tengo que dejar el signo así o darlo vuelta, y entonces estoy perdiendo soluciones. Lo que hay que hacer es igualar a 0
paso el 2 restando acá. Y esto, bueno, no igualar a 0, desigualar a 0, digamos. Entonces, saco denominador común x más 3. Y acá me quedaría x más 1 por menos 2 por x más 3. Menos 2x menos 6. Mayor que 0. Esto me quedaría menos x ahí y menos 5 sobre x más 3 mayor que 0. Y ahora sí, para que esto sea mayor que 0, o tienen que ser los dos positivos, y entonces tengo mayor que 0 es positivo. Para que me quede positivo, tengo que tener los dos positivos, y entonces es más por más, o los dos negativos, y entonces tengo menos por menos, más. Vamos a poner la primera opción, que esto sea positivo y que a la vez x más 3 sea positivo. Y la otra opción es que esto sea negativo y a la vez que x más 3 sea negativo. Vamos a ver cómo nos queda. Este nos quedaría menos x mayor que 5 y entonces x menor que menos 5. ¿Sí? Acuérdense que siempre que paso un negativo multiplicando o dividiendo al otro lado me da vuelta el signo. Y eso es porque yo podría pasar sumando, vamos a hacer una aclaración, un paréntesis de esto. Yo tengo menos x más 5, menos x lo puedo pasar sumando para allá y entonces me quedaría positivo, y 5 lo podría pasar restando para acá y me quedaría negativo, con lo cual x me queda del lado de los chiquititos y menos 5 del lado de los grandes. Esto como para acordarse por qué es el menos, me da vuelta el signo, no me da vuelta nada, es un rulito matemático. Y acá me quedarían los x mayores que menos 3. Entonces, por acá tengo el menos 5, por acá tengo el menos 3, que es más grande que menos 5. Los x más chiquitos que menos 5 están acá. Y los x más grandes que menos 3 están acá. Con lo cual, esta parte no tiene solución. Vengo al otro. Menos x tiene que ser menor que 5. Entonces, x va a ser mayor que menos 5. Y a la vez, x va a ser menor que menos 3. Otra vez tengo el menos 5 por acá, el menos 3 por acá. Los x más grandes que menos 5 van para allá. Y los x más chiquitos que menos 3 van para acá. Con lo cual, esta es la respuesta correcta. A es el intervalo, pertenece al intervalo menos 5, menos 3. Abierto porque no tiene un igual en ningún lado. Bueno, acá me da un polinomio de grado 6 y me da una raíz. Se sabe que f de 1 es 0, es decir, me dio una raíz. Y me pide los conjuntos de ceros y de negatividad de la función. Bueno, vamos a poner la función acá. Esta es una función de grado 6, pero que termina en grado 3. Es decir, que puedo sacar como factor común x cubo. Y ahí me quedaría x cubo menos 4x cuadrado menos 15 x más 18. Bien, me queda esta función, que es una función cúbica. Acá ya tengo el primer cero, que el primer cero es x0. Tengo el segundo, ¿sí? Esto quedaría x cubo por, el segundo me dice que es
1, porque la función en 1 se hace 0. Entonces acá puedo poner x menos 1. Si yo hiciera un dibujito, yo tengo una raíz en 0 y una raíz en 1 por ahora. ¿Cómo paso esto es x cubo? No puedo usar la fórmula de Bhaskara o de la resolvente de la cuadrática, porque no tengo una cuadrática, tengo una cúbica. Pero puedo usar la regla de Ruffini para bajarla a un grado, porque sé que 1 es raíz. Entonces pongo los coeficientes acá. 1 menos 4 menos 15. Acuérdense que acá es completa y ordenada. En este caso está completa y ordenada, pero por las dudas. Y más 18 o 18 solo. El primero lo bajábamos. 1 por 1, 1. Sumo. 1 por menos 3, sumo. 1 por menos 18 y efectivamente era una raíz. Entonces, ahora acá me queda x cuadrado, esto es x y ese es el término independiente. Es decir que con esto vamos a buscar las raíces con la fórmula. Ahora, menos b más menos raíz de b cuadrado menos, que me queda más, 4ac. 4 por 18 son 36, 72 sobre 2a, 2. Vamos a borrar esto que queda muy feo. Ahí está. Y entonces tengo 3 más menos raíz de 81, 9 sobre 2. Cuando le da una raíz exacta, es la idea de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, una raíz va a ser 3 más 9, 12 sobre 2, 6. Y otra raíz va a ser 3 menos 9 menos 6 sobre 2 menos 3. Entonces vamos a tener una raíz en 6, que acá la vamos a escribir así. Y una raíz en menos 3, que acá la vamos a escribir como más 3. Acá le cambiamos el signo porque en realidad la raíz es esta, no es esa. Acá si yo pongo menos 3 me tiene que quedar 0. Acá si yo pongo 6 esto me tiene que dar 0. Si yo pongo 1 me tiene que dar 0 y bueno, 0, 0. Listo. Y entonces esa pasa a ser la función que tenemos nosotros. Lo que nos pide, el conjunto de ceros ya lo tenemos. Podemos poner el conjunto de ceros es de atrás para adelante el menos 3. Ahí los tenemos ordenados. Igual porque como los puse en una recta, 1 y 6. Ese es el conjunto de ceros. Y ahora, para el conjunto de positividad o negatividad, vamos a usar esta función. Y lo que vamos a hacer es nada más que un tema de signos. Porque yo lo único que necesito saber es si la función es así o si es así. Lo primero que miramos es que las raíces sean de grado impar. Este es una raíz de grado impar, 3, este es 1 y este es 1. El grado de la raíz, no el número de la raíz, el grado. Porque cuando tenemos raíces pares, la función rebota porque tenemos parábolas. Entonces, cuando la función es impar, no hay problema porque siempre cruza el eje. Si una de estas, por ejemplo, si x1 fuera una raíz par, en x1 la función haría así y sigue del lado de arriba. Si empezó del lado de arriba, sigue del lado de arriba. Si empezó del lado de abajo, sigue del lado de abajo. No es el caso, todas las raíces son impares, entonces rebota, 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 rebota. Vamos a buscar un punto que no sea raíz. Por ejemplo, el 2. Y vamos a ver qué pasa con el signo. 2 al cubo es positivo. 2 menos 1 es 1, es positivo. 2 menos 6 es negativo. 2 más 3 es positivo. Y acá, por la regla de los signos, más, por menos, menos, por más. O si tengo un menos suelto, me pudrió toda la cuenta y me queda negativo.
Me queda negativo, es decir que acá la función está abajo. No me interesa dónde, sé que está abajo. Y si está abajo, acá pasa para arriba. Y si está abajo, acá pasa para arriba. Y entonces acá pasa para abajo y acá pasa para arriba. Y ya está. Lo que me pedía es el conjunto de negatividad y entonces los negativos están acá y ahí. Quiere decir que el conjunto de negatividad, bueno, yo le puse el signito arriba, acá me lo ponen abajo, es lo mismo. Está entre menos 3 y 0, unión 1, 6. Y esto es lo pedido. Bueno, en este me dice que f es una función lineal. Si es una función lineal, f tiene que cumplir la ecuación de la recta, cuya pendiente es menos 5, quiere decir que ahí va un menos 5. Y además que pasa por el punto 2, menos 9. Los puntos siempre son x, y. Ese punto lo podemos usar para sacar b. Entonces decimos que y es menos 9 y x es 2. Con lo cual menos 9 es igual a menos 10 más b. Pasa como más para allá y entonces b es 1. Todo esto para lo único que nos sirve es para decir que f de x es, voy a borrar esto porque voy a hacer esta ecuación, f de x es menos 5x más 1. Y eso tiene que ser menor que menos 3. Entonces, el conjunto A es igual, ¿cuáles son los x pertenecientes a R? Tales que pasa esto. Entonces dejamos menos 5x menor que menos 3 menos 1, menos 4, y ahora ojo que este menos 5 pasa dividiendo y entonces el signo nos queda al revés. Este se va con este y son los x mayores que 4 quintos. Como está puesto en forma de intervalo, esto es desde 4 quintos no incluido a más infinito. Y esa es la respuesta. Bueno, acá me da una función homográfica y me dice que f a la menos 1 es la función inversa de f. Entonces tenemos que encontrar la función inversa y después me la pide en el punto 3. Primero vamos a encontrar la función inversa. Para eso vamos a sustituir los x por y los y por x y vamos a despejar y. Entonces me va a quedar que x es igual a 3y más 4 sobre 5y menos 2. Esto que está acá en el denominador pasa multiplicando al otro lado y entonces me va a quedar x por 5y menos 2 es igual a 3y más 4. Propiedad distributiva, 5xy menos 2x es igual a 3y más 4. Ahora vamos a pasar las y para un lado y las x para los términos que tienen y para un lado y los términos que no tienen y para el otro. Entonces me va a quedar 5xy menos 3y es igual a 4 más 2x. Sacamos factor común y. Y es 5x menos 3 igual a 4 más 2x. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda, este lo voy a poner al revés por un toque mío, tienen que estar las x antes. 2x más 4 y abajo 5x menos 3. Da exactamente igual porque lo que tenemos que sacar es un valor.
Acá tengo la función inversa, es decir que f a la menos 1 del punto 3 va a ser 2 por 3 más 4 y abajo 5 por 3 menos 3. 6 más 4, 10 y abajo 15 menos 3, 12. Si simplifico esto, me queda 5 sextos. Y ese es el valor pedido. Bueno, acá me pide la función inversa de una exponencial. La inversa de una exponencial es una logarítmica. Vamos a empezarla igual que siempre. En vez de y pongo x, en vez de x pongo y. Esto es e a la 2 sobre y más 4. Ahora, como yo tengo que despejar y está ahí arriba, para bajarlo, tengo que aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces acá aplico logaritmo de x es igual, aplico logaritmo natural porque me va a quedar logaritmo natural de e, que es 1. Entonces, acá es logaritmo natural de e a la 2 sobre y más 4. Por propiedad del logaritmo, esto lo puedo pasar, el exponente lo puedo pasar multiplicando adelante. Entonces me va a quedar que el logaritmo de x es 2 sobre y más 4 por el logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural de e es 1. Así que esto se me va, me queda multiplicando por 1, que es lo mismo que no estuviera. Ahora, como yo tengo que despejar y, todo este término que está en el denominador pasa multiplicando acá y este va a pasar al denominador. Entonces me queda que y más 4 es 2 sobre el logaritmo de x. Y ahora solamente tengo que despejar ese 4 y entonces, en realidad despejar y. Y entonces paso ese 4 al otro lado restando. Y esa es la función inversa.